Gracias por estar al otro lado y saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Os recuerdo que estamos transmitiendo como siempre en riguroso directo a través de todos nuestros canales y plataformas como YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Odisee, Vaughan Live y algunas más. En esta ocasión me encuentro con Rosa Tugores y nos trae una entrevista titulada Eleva tu vibración con una alimentación consciente. Os cuento un poco más sobre Rosa antes de darle paso. Rosa Tugores es profesora y consultora de cocina energética y macrobiótica, fundadora y directora de la escuela Rosa Tugores Cocina y Salud desde el año 2000 y autora del libro Macrobiótica Mediterránea. Bueno, pues ya os adelanto que este tema viene súper interesante. Elevar nuestra vibración, ya sabéis lo interesante y lo importante que es. Y el tema de la alimentación es algo que tenemos a mano y podemos utilizarlo todos los días, esta herramienta. Así que os animo a quedaros con nosotras. Os aviso de que Rosa es una persona muy interesante. Así que ahora sí, voy a darle paso a nuestra querida invitada. Hola Rosa, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí Bien. estoy preparada. Yo también, encantada de hablar contigo. Como comentaba, para mí es muy interesante el tema de la alimentación, ¿no? Y lo he investigado bastante, así que un placer para mí estar aquí contigo. Lo primero que quería preguntarte, Rosa, es que nos cuentes un poquito en qué ha cambiado tu vida el tema de la alimentación consciente. Ujú. Bueno, pues la cambió totalmente porque durante mucho tiempo yo estuve buscando una forma de alimentarme que me diera ese equilibrio, ¿no?, que todos buscamos. Y la verdad que no había manera, ¿no? Siempre estaba como rebotando entre unos alimentos, otros, adicciones que todos tenemos. Por ejemplo, yo tenía mucha adicción al dulce, ¿no? Y no había manera de encontrar ese equilibrio. Entonces, ¿por qué? Porque no comprendía el concepto energético. Entonces, cuando nosotros comemos, aparte de unos nutrientes con los alimentos, nos está entrando también una energía determinada, una vibración. Y si no lo sabes, entonces puedes entrar en esos como rebotes entre unos alimentos y otros sin darte cuenta que en realidad es porque no equilibras energías, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, no comes suficiente verdura, que es lo que me pasaba a mí en su día, es muy difícil que dejes el dulce. ¿Por qué? Porque el dulce relaja, la verdura también. Lo que pasa que, claro, la verdura es más sana para comer en el día a día, pero si no la tienes, vas a irte al dulce. Por ejemplo, esto es un ejemplo muy simple, ¿no? Entonces yo no lo entendía y como no lo sabía ni entendía qué estaba manejando, hasta que me encontré con la macrobiótica y dije, ahora, digo, ahora veo más el sentido, ¿no? Ahora entiendo qué energías estoy manejando y qué me está pasando cuando me como este alimento. El azúcar me relaja, entonces tengo que buscar un alimento que lo sustituya y que sea más sano y que también me relaje, ¿no? Entonces cambió totalmente mi vida porque empecé a ver los alimentos como energía y poder equilibrarte a través de la alimentación consiste en verlo así, porque si no lo tienes en cuenta, ya puedes hacer las mil combinaciones que si no estás considerando qué energía te están dando estos alimentos, la verdad que va a ser muy difícil equilibrarse. Claro, yo cuando descubrí esto dije, bueno, ya me abrió un mundo nuevo. Para mí tuvo todo el sentido y ahí empecé un camino, claro, no es que me diera la solución así mágica, pero empecé un camino de investigación a través de simplemente ir probando y comprobando los efectos de esos alimentos en mí. Y a través de prueba y error, que es lo que hacemos todos cuando aprendemos, fui perfeccionando, ¿no? Y hasta lograr pues, un equilibrio bastante interesante, ¿no? Que fue cuando ya me lancé a enseñarlo y a compartirlo con otras personas. Imagínate, de trabajar en un banco, pues pasé a tener una escuela de macrobiótica. Imagínate lo que cambió mi vida, ¿no? Así que... Pues sí, la verdad que suena súper interesante y como bien dices, cambiaste totalmente de sector profesional, ¿no? Así que nos vamos imaginando ya el poder que tiene hacer un cambio así, ¿no? En algo tan básico y tan esencial como comentaba, que somos lo que comemos, ¿no? Como se suele decir. Sí, sí, tal cual. Genial, muchísimas gracias Rosa. La siguiente pregunta que te tengo preparada es ¿por qué lo que comemos influye de tal manera en nuestra vibración? Aunque ya nos has hablado un poquito. Sí, pues es muy simple.
hoy en día yo creo que no es un secreto para nadie que todo es energía, es decir, todo tiene una vibración. Esto cuando yo empecé era una cosa rarísima, ¿no? Y éramos súper raros los que lo teníamos en cuenta. Ahora no, ahora todo el mundo habla de energía, de vibración, de que somos un toroide, de que todo tiene su toroide energético. Y es que es verdad, es así, ¿no? Y yo me alegro mucho de que esto se haya generalizado. Entonces, ¿qué pasa? Que los alimentos también tienen su energía, su vibración específica cada uno de ellos. Y obviamente cuando yo lo tengo en cuenta, pues cambio completamente mi forma de elegirlos. Entonces, me explico con ejemplos, que yo creo que es lo que se entiende mejor. En macrobiótica dividimos los alimentos en grupos según su vibración energética. Entonces, podríamos decir que hay 3 grandes grupos. El primero serían los alimentos de origen animal, la sal y todos los condimentos salados, como el miso, por ejemplo, la salsa de soja, etcétera, y también el pan, porque es un horneado. Luego, si quieres, hablamos de esto. Pero bueno, este es el grupo de los alimentos densos, que tienen una vibración muy densa y que cuando nosotros basamos nuestra alimentación en alimento animal y sal y mucho pan, entonces lo que hacemos es contraer nuestra energía. Estos alimentos contraen y concentran nuestra energía. Y entonces nos vamos como tensando y acalorando. Esto sería el efecto energético de este grupo. Después está el grupo, como si dijéramos opuesto, que son los alimentos que hacen el efecto contrario. En lugar de contraer, tensar o concentrar, dilatan, relajan y dispersan la energía. Y ahí están todos los refinados, el azúcar, el cacao, todo lo que acaba en ina, como la cafeína, nicotina, la teobromina del cacao, que son los estimulantes, la miel, los refrescos comerciales, todo lo que sea frutas, sobre todo frutas tropicales, pero bueno, en general la fruta porque es muy dulce, las especias muy picantes, todo este grupo de alimentos es más grande, no lo voy a decir todo, pero si nos fijamos, todos los que he mencionado son alimentos como más ligeros y que muchos de ellos ni siquiera nos aportan nutrientes, porque el café no nos nutre realmente, o un azúcar, no, todos sabemos que son calorías vacías. Pero sin embargo sí que nos aportan su vibración y esta la podemos notar con mucha mayor claridad porque cuando tú te tomas un café, por ejemplo, o el vino, por ejemplo, el alcohol también está en este grupo, tú enseguida notas el efecto. Son alimentos que tienen una vibración muy, muy rápida y sus efectos los notamos mucho más inmediatamente. Entonces, yo me bebo una copa, por ejemplo, de vino, o me tomo un café, enseguida noto el efecto. En el caso del vino me quedo como, al principio es un poco como de euforia porque me relaja, ¿no? Pero si me paso, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Que me voy quedando como pues bajo de energía, flojo, y si ya una persona que se emborracha, ya sabemos, ¿no? Que puede acabar pues tumbada y medio inconsciente, ¿no? Y en el caso del café es un estimulante que inicialmente me acelera, pero cuando se pasa el efecto también me baja mucho la energía y estoy muy cansada. ¿Por qué? Porque los alimentos de este otro extremo, del extremo expansivo, son alimentos que en realidad están dispersando mi energía. Es decir, abren vamos a decir, mi aura energética, mi toroide, lo abren y lo dilatan. Y eso hace que yo pierda concentración energética y, por tanto, al final pierdo concentración y pierdo energía con los alimentos del extremo expansivo o extremo yin que llamamos en macrobiótica. Y luego, claro, están alimentos que tienen una energía más centrada en el centro energético, que son aquellos que sus efectos son mucho más suaves. Por ejemplo, los cereales integrales, son casi todos del mundo vegetal. Cereales integrales, todo lo que sean granos, legumbres, semillas, también los aceites que derivan de las semillas, las verduras de temporada, las verduras de estación. Y también el pescado se considera que es más centrado porque aunque es un alimento de origen animal, como vive en el agua, su energía no es tan densa ni tan calórica como los alimentos animales terrestres, ¿no? Procedentes de animales terrestres. Entonces, estos alimentos de centro no es que no me den una vibración, pero es mucho más suave, más centrada y no tengo estos rebotes entre el calorazo que me puede dar una carne a la brasa, ¿no? El subidón de calor y de tensión que me da a la carne a la brasa, o entre el bajón energético y la relajación que me da una copa de vino. Son como dos extremos. Y la propuesta macrobiótica es, vamos a ir en nuestro día a día, basarnos más en alimentos de centro energético.
Esto es básicamente la propuesta. Y no sé si se ha entendido lo de las energías, pero bueno, más o menos esta es un poco, porque luego podríamos entrar en cada uno de estos grupos a matizar, porque cada alimento tiene su personalidad energética específica, ¿no? Entonces, es distinto el café que el alcohol, que el tabaco, es decir, cada alimento podríamos abrir ahí un apartado y hablar de él muy extensamente, ¿no? Pero bueno, esto sería a grandes rasgos la clasificación. Sí, sí que se ha entendido bastante, Rosa, bastante interesante, ¿no? Entonces, una breve pregunta antes de pasar al próximo bloque de preguntas sería, ¿este tipo de alimentos hay que eliminarlos por completo? Pues me encanta que me hagas esta pregunta, Elena, porque no, para nada. Es decir, no es que porque esto no es una clasificación entre bueno y malo. Esto es una clasificación por energías. Y lo que te dice la macrobiótica es, bueno, si tú quieres una energía más equilibrada y centrada, tienes que basarte más o menos un 90% en el centro. Es decir, en tu día a día habrá un 90% del centro y luego esporádicamente o puntualmente puedes recurrir a alimentos de los extremos, del extremo expansivo o contractivo. Incluso hay algunos que se usan todos los días. Por ejemplo, la sal está en el extremo contractivo. Todos sabemos lo potente que es la sal, que si abusamos, pues nos puede llegar a provocar incluso desequilibrios importantes como hipertensión, etcétera, ¿no? Pero no es porque sea mala por sí misma, sino porque es poderosísima su energía, tiene una energía potentísima. ¿Por qué? Porque es del mundo mineral y todo lo que es mineral tiene mucha más energía en potencia, porque son sustancias que no consumen energía, sino que la acumulan en el mundo mineral. Entonces no la gastan, sino que son acumuladores energéticos. Y, por ejemplo, la sal es un ejemplo que a lo mejor mucha gente lo podría entender mejor si hablamos, por ejemplo, de un cuarzo o de un cristal. Todos sabemos que los cuarzos y los minerales acumulan energía e incluso se utilizan para terapias, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienen una estructura muy ordenada y que permite almacenar energía e información. Entonces, la sal pertenece al mundo mineral y es un alimento potentísimo. Por eso, en macrobiótica y en la alimentación en general, usamos pequeñas dosis de sal que lo que hacen es dar ese toque de energía, energético, y ya está, simplemente sin abusar de la sal, aprendiendo a usarla fundida en las cocciones, etc. Pero claro, si abusas de la sal, entonces tienes ese efecto yang excesivamente calorífico, excesivamente contractivo y que tensiona, ¿no? Luego sí que hay otros alimentos de los extremos que, en mi opinión, no son ni alimentos. Por ejemplo, el azúcar refinado no es un alimento, en realidad es una sustancia química muy concentrada, que no es necesaria porque tenemos azúcares más naturales como el azúcar integral de caña o el azúcar de rapadura, que lo podemos usar puntualmente para hacer algún postre, pero un postre no, en teoría no lo tomas todos los días, ¿no? Entonces, los extremos de macrobiótica los usamos con mucha conciencia de qué estamos realmente usando y cuándo y cómo y en qué dosis los podemos introducir para que formen parte del todo sin desequilibrar. Genial, se ha entendido bastante bien ahora. Muchísimas gracias por la aclaración, me parecía interesante, como tú bien decías, Rosa. Genial. Claro, es como el vino, por ejemplo, o el alcohol, ¿no? Todos sabemos, si nos tomamos una copita de vino una vez por semana, vamos a poner, ¿no? O dos, no pasa nada. Incluso en un momento puntual, vamos a poner que has trabajado muy duro toda la semana y ha llegado tu día libre y sales por ahí y te tomas una copita de vino y esa sienta genial porque te relaja, te abre, te distiendes, ¿no? Estás más conversador, más alegre. Esta es genial. Ahora, todos sabemos lo que pasaría si estuviéramos todos los días consumiendo alcohol o consumiendo vino todos los días. No es aconsejable, tiene unas consecuencias negativas a medio y largo plazo que no son interesantes y esto también es otra característica importante de la macrobiótica, otro rasgo, y es que tenemos muy en cuenta que lo que crea tu estado de salud y tu condición en un momento puntual no es lo que te tomas un día suelto esporádicamente, sino lo que está todos los días en tus menús. Por eso yo siempre le digo a la gente,
hazte un registro de tus menús, vamos a poner, de unos cuantos días, y fíjate en qué alimentos extremos están todos los días en tus menús. A lo mejor todos los días está el alcohol o todos los días está el azúcar. Pues ahí es donde tienes que trabajar para que ese alimento extremo no esté todos los días, porque cuando está todos los días sí que al final va marcando, va creando una vibración que te afectará y a lo mejor no te afecta hoy, pero en el medio y largo plazo acabará afectándote de alguna manera. Claro, se comprende. Hablábamos de que todo esto afecta evidentemente a nuestra mente y a nuestras emociones. No sé si nos podías poner algunos ejemplos o amplificar un poquito ahora el tema de los grupos, como comentabas, ¿no? O por ejemplo, como tú quieras comunicarlo, Rosa, para que se entienda un poquito, quizá un ejemplo de lo que sería muy desequilibrado, qué nos haría sentir y qué podríamos sentir equilibrando pues esa mezcla, ¿no?, de alimentos, por ejemplo. Claro. Pues mira, los ejemplos los tenemos todos los días a la vista. Lo que pasa es que si no conocemos el concepto energético no relacionamos el estado emocional con lo que se come, ¿no? Pero, por ejemplo, personas que no comen verdura y que comen, por ejemplo, son las personas que dicen, a mí me gusta más lo salado, ¿no? Entonces son como más y comen mucha carne, embutidos, pan con embutidos todos los días, pan con queso, ese perfil. Entonces, si te fijas, estas personas, yo pienso sobre todo en hombres porque suele ser más típico de los hombres, pero bueno, también hay mujeres, que ves a una persona acalorada, roja, que cuando habla muy alto, incluso a veces casi chilla, ¿no? Que ríe muy estridentemente, ¿no? Y que tiene a lo mejor, que tiene un carácter un poquito... que se le nota un poco de tensión subyacente, es decir, puede reír muy alto, pero también puede enfadarse muy fácilmente, puede tensarse con mucha facilidad, tener impaciencia, irritabilidad. Entonces, eso es porque los alimentos del extremo contractivo van generando tensión interna, van tensando, contrayendo, condensando en exceso la energía y afectan además a órganos principales, como por ejemplo el hígado o los riñones, que son órganos metabólicos importantísimos que trabajan muchísimo para metabolizar todos los desechos ácidos de la carne, de los embutidos, del alimento animal en general, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esos órganos también se van como cansando y tensando, y por ejemplo el hígado es un órgano que si está tenso y trabajando en exceso también genera irritabilidad, bastante irritabilidad, ¿no? Entonces al final eso es un ejemplo, ¿no? ¿Cómo podría esta persona cambiar eso? Bueno, pues tendría obviamente que reducir la cantidad de alimento animal que toma durante la semana y sustituirla en algunas comidas, vamos a decir, si toma alimento animal todos los días, pues que probara en 3 días o 4 de los 7 de la semana sustituirlo por pescado y también algunos días por legumbre. Y a su lado acompañarlo por una ensalada verde fresca, ahora si hace calor, digo ahora que estamos en verano, pero bueno, en España igual en otras partes no, pero bueno, una ensalada verde fresca o si no, verdura brevemente hervida, verdura fresca que le ayuda a refrescar y a contrarrestar el efecto calorífico y contractivo de la otra parte del plato. Entonces notaría que se va relajando, que tiene más paciencia, que no tiene tanto calor, que no tiene tanta tensión. Esto sería un ejemplo, ¿no? Y si queremos un ejemplo del otro lado, pues sería la típica persona vegana o vegetariana que no come nada de alimento animal, pero a lo mejor no sabe manejar bien las cocciones, porque ¿qué pasa? Cuando una persona come más del mundo vegetal, normalmente tiene una energía más fría y más relajada, pero si se pasa, igual está demasiado dispersa, no logra concentrarse, no logra materializar sus objetivos, sobre todo personas que no trabajan bien la proteína vegetal y viven más a base de ensaladas, mucha especia picante, mucho curry, leches, vegetales,
yogures, cosas de este estilo, y no ha introducido bien la legumbre, no ha introducido bien el grano integral y a lo mejor come demasiado refinado, demasiado azúcar. Esta persona estaría más en el otro lado y su energía está dispersa, y esta persona va a tener a lo mejor frío, sobre todo si come mucho crudo y mucha fruta, va a tener frío interno, porque en macrobiótica otro de los conceptos es, una cosa es la temperatura que hay fuera y otra la que tú tienes dentro, que depende mucho de lo que comes. Entonces tú, si comes bien, fuera puede hacer frío, pero si tú dentro estás bien, basta que te abrigues y ya está. En cambio, si tú estás comiendo un exceso de alimentos que enfrían, le hace ensaladas crudas, refinados, todo esto que hemos hablado, ¿no? Azúcar, helados, todo este tipo de zumos, frutas. Entonces, esta persona, si tiene un exceso de frío interno, lo que le va a pasar es que por mucho que se abrigue, el frío va a seguir teniéndolo. Entonces, ¿cómo puede esta persona mejorar y experimentar una mejora a través de la alimentación? Porque además emocionalmente esta persona va a estar con tendencia a veces a la melancolía, a ser muy soñadora, muy pensando en el futuro, pero no materializando sus metas a corto plazo, le cuesta concentrarse, un poco como idealista. Esto lo da también cuando se tira la persona hacia un exceso de alimentos expansivos, ¿no? Está demasiado dispersa. Entonces, ¿qué puede hacer? Bueno, pues introducir más granos integrales, pero en grano, es decir, arroz integral, mijo, quinoa, cocinados de una manera que resulten sabrosos, que estén calentitos, en guisos, en salteados, en estofados. También puede introducir legumbres, guisos de legumbres, utilizar más condimentos salados de calidad, sal marina, por supuesto, sin refinar, y si puede conseguir miso de calidad o salsa de soja de calidad. Todo eso le va a ayudar a centrar su energía, tener más calor interno, y al centrar y concentrar también podrá concentrarse más y materializar más sus objetivos, tendrá más capacidad de materialización. Qué interesante. Está muy, muy interesante, nos lo ha dicho alguna persona en el chat y yo pienso lo mismo. La verdad que, wow, es toda una psicología de la alimentación prácticamente, ¿no? Sí. Sí, sí, y como te digo, es que podríamos entrar, porque tenemos ahí el tiempo limitado, ¿no? Pero podríamos entrar en personalidades de los distintos alimentos, esa vibración, matizarla más y darnos cuenta, ¿no? Por qué nos apegamos a un alimento en concreto, por qué esa vibración nos atrae, todo eso, ¿no? Sí, es todo un mundo ahí. Claro, sí, sí. Bueno, lo que sí podemos seguro contestar, Rosa, a nivel general es ¿por qué nos ayuda esta alimentación a elevar nuestra vibración y de qué manera nos podría ayudar, ¿no? Concretar un poquito. Claro, sí. A ver, normalmente cuando estamos comiendo en extremos, estamos un poquito más inconscientes, porque los efectos de los alimentos extremos son tan fuertes que hacen mucho ruido. Entonces no nos damos cuenta y como que rebotamos entre una energía y otra. Pasamos del enfado a la angustia, de la angustia a la irritabilidad, a la impaciencia. Luego nos bebemos una copa y nos quedamos tirados. Es como que estamos rebotando y no logramos centrar nuestra atención, estar más presentes, centrar nuestra energía. Yo supongo que quienes nos están escuchando habrán experimentado tratar de, pues eso, de centrarse en un tema y materializarlo y terminarlo y no lograrlo. O sea, todo eso, a veces sin darnos cuenta, lo que estamos comiendo nos está influyendo. Pongo un ejemplo. El consumo, por ejemplo, de azúcar o de sustancias estimulantes como café, cafeína, nicotina, el chocolate, que hoy en día se dice que tiene tantas propiedades, pero su efecto energético es muy de dispersar. Entonces, al dispersar tanto nuestra energía, son sustancias que nos sacan de nuestro centro energético y nos impiden estar presentes y centrados para realmente ir a por lo que a nosotros nos interesa. Es decir, nuestra mente se va, se dispersa. A ver cómo te explicaría. Sería como cuando nosotros nos emborrachamos, alguien habrá bebido unas cuantas copas de más y habrá visto que no es que no se pueda concentrar, es que no puede ni caminar recto, ¿no? Entonces, eso sería el ejemplo
visto muy exagerado, ¿no? Pero el azúcar, por ejemplo, nos hace un efecto parecido, pero es un poco más sutil y se queda un poco camuflado y no nos damos tanta cuenta, ¿no? Pero también, también dispersa nuestra energía. Entonces, yo invito a las personas que nos escuchen a hacer experimentos. Por ejemplo, fijarse si después de un día en que han comido mucho azúcar, han comido dulce, helados, tarta, chocolate, fijarse si después tienen como una sensación de dispersión, falta de concentración, me intento concentrar en este tema y no lo consigo, o simplemente noto una sensación de que ¿cómo te diría? Estoy como de repente me entra un desánimo, como una semidepresión y no sé de dónde me viene, de repente lo veo todo negro, lo veo problemático y en realidad es más una cosa interna que un cambio externo el que lo provoca, ¿no? Y no sé de dónde me viene. Y esto es del efecto de que estas sustancias, el azúcar, los estimulantes, dispersan nuestra energía y al dilatarlo y a dispersarse, nosotros, sin saber cómo, hemos perdido centro. Y al no tener ese centro, no logramos enfocar. Pero no somos conscientes y entonces nuestra mente se desespera o se desanima. Dice, ¿por qué no me estoy enfocando? ¿Por qué no me estoy concentrando? Yo esto realmente te estoy hablando de algo que yo he experimentado, ¿eh? No es que te habla de ninguna teoría, ¿no? Entonces, yo como ahora nunca como azúcar, si un día puntual como azúcar, entonces automáticamente noto el efecto, además lo noto no tanto en el momento, sino en los 2 o 3 días siguientes. Que de repente no tengo tanta concentración, que de repente me viene un bajón de ánimo y digo, ya está aquí el efecto del azúcar, ¿no? Entonces, eso es un poco el resumen, porque podríamos, como te digo, seguir extendiéndonos, pero este sería un poco resumidamente los efectos de los alimentos extremos en nosotros, ¿no? Y en nuestra energía, en nuestras emociones, en nuestro día a día. Genial, Rosa. Pues sí, creo que va quedando bastante claro, bien interesante. Las personas ya van a poder también ver un poquito más de tu trabajo y de lo que ofreces en las redes sociales de Rosa, que van a estar en la descripción del vídeo de YouTube, ¿ok? Bajo el vídeo, ahí vais a tener el acceso directo a sus redes para aquellas personas que os esté cautivando el tema, que seguro que son muchas, de las que estáis en directo y de las que estaréis en diferido. Bueno, Rosa, yo antes de pasar a las preguntas del público, que ya hay algunas bastante interesantes para ampliar este tema, te voy a pedir que nos hables un poquito más sobre 2 cosas que sé que ofreces, que son tu curso y ese libro maravilloso que tienes preparado. Sí. Bueno, yo durante años tuve una escuela presencial, solo daba cursos presenciales y llegó un momento que como tenía tanta gente en redes que me iba siguiendo, yo decía, tengo que llegar a esa gente de alguna manera, ¿no? Y en el 2019 saqué mi curso online. No son todas las enseñanzas, sino sería el nivel 1, el nivel básico, ¿no? Y yo espero que en el 2023 salga el avanzado, es decir, ahora tenemos en marcha toda una formación online completa en macrobiótica y quienes estéis interesados en saber más la tenéis en mi web, vais a mi web y ahí os sale toda la formación y todo el programa y todo lo tenéis ahí explicado, ¿no? Y yo creo que es un curso que ahora mismo de alta calidad, ¿no? Yo no sé qué otros hay en el mercado, pero creo que no muchos, porque me pasé 2 años haciéndolo, porque grabé todas las recetas en vídeo, toda la teoría en vídeo, todo está grabado, ¿no? Entonces, quien lo adquiere tiene acceso a todos esos contenidos y los puede ver a su ritmo con calma y luego tiene feedback por mi parte con tutoriales y con cuestionarios y con resolución de dudas, ¿no? Esto en cuanto al curso. Y luego el libro, pues, ¿qué te voy a decir? Acaba de salir, estoy muy emocionada y feliz, ¿no? Se llama Macrobiótica Mediterránea porque yo considero que hago como un mix entre la propuesta macrobiótica y la mediterránea, porque, hombre, yo soy de Mallorca, ¿no? Nací aquí en el Mediterráneo, entonces la dieta mediterránea es otra de las más famosas por sus beneficios, ¿no? Y está avalada por muchísimos estudios. Y yo con los años de experimentar he ido viendo que una combinación de ambas es lo que funciona mejor, ¿no? Entonces, por eso el libro se titula así. Y bueno, es un libro que es
una especie de enciclopedia, me ha salido un libro bastante gordito, ¿no? Porque he querido poner pues, todo lo que yo considero más importante para que una persona se inicie en la alimentación saludable, con toda la información no solo de las energías, que está todos los estudios energéticos y tal, sino también información de bioquímica que yo creo que es imprescindible. Comprender pues, los carbohidratos que son, cómo actúan en el organismo, lo mismo las grasas, las proteínas, toda una serie de temas de bioquímica también que creo imprescindibles. O sea que es como una especie de enciclopedia ahí que yo estoy muy contenta, se está vendiendo muy bien. Y yo espero que, sobre todo, ayude a las personas a iniciarse y que lo tengan siempre ahí como libro de consulta, y luego las recetas que no es porque sean mías, pero de tantos años de dar clases ya me dicen los alumnos que están riquísimas, que salen buenísimas, que no son difíciles. Entonces, bueno, ahí está ese libro para quien quiera aprovecharlo, ¿no? Muchísimas gracias, Rosa. Sí que suena muy, muy interesante, la verdad. Además de estos libros que se tienen de consulta, como tú bien dices, ¿no? Que es ahí casi de por vida. Así que enhorabuena, lo primero de todo. Gracias. Y bueno, ahora sí voy a pasar a transmitirte las preguntas de la audiencia. Vamos a ello. Vamos allá. Recordar para usuarios de YouTube que además de realizar vuestras preguntas podéis colaborar con Mindalia a través del botón Super Chat, el cual hará que vuestra pregunta sea preferente. Bueno, vamos allá con la primera, nos la hace Pedro desde Madrid. Nos dice: magnífica entrevista, me está ayudando mucho, mil gracias. ¿Qué opinas de consumir leche de vaca o de oveja? Desde YouTube. Muy bien, Pedro. Pues mira, la leche, todas las leches, sean animales o vegetales, están en el extremo expansivo, y en concreto la leche animal pues es una sustancia que segregan los mamíferos, las hembras de los mamíferos, que es específica para cada especie. Es decir, cada especie de mamíferos segrega una leche, produce una leche que es especial para criar a sus bebés, a sus crías, ¿no? Y que una vez que esa cría llega a la edad adulta, ya es destetada y ya no consume más leche. El único ser sobre el planeta que sigue consumiendo leche después del destete es el ser humano, ¿no? Entonces, ya hay infinidad de estudios que pues hablan de la leche como un alimento a eliminar en nuestro día a día porque tiene muchísimos inconvenientes. Es verdad que tú me has preguntado por de oveja y de cabra y no de vaca. Efectivamente, la de vaca es la peor, porque la estructura de una vaca es muy distinta a la de una persona, ¿no? A un ser humano, y por tanto las diferencias son abismales. En mi libro, de hecho, hay un estudio completísimo sobre este tema. Es decir, doy ahí toda la información y todo profundizo y hago un estudio comparativo entre la leche humana y la de vaca para que nos demos cuenta de por qué la leche de vaca no es adecuada. Y al final lo que tenemos que tener en cuenta es, para mí, son dos cosas muy importantes, y es que, en primer lugar, las proteínas de la leche animal, aunque sean de oveja o de cabra, nosotros cuando a partir de los 2-3 años de edad desaparece la enzima que las digiere. Entonces estas proteínas, que se llaman caseínas, cuando pasan a nuestro tubo digestivo no se pueden digerir bien, y entonces nuestro tubo digestivo comienza a producir mucosidad. Y de ahí vienen todas las mucosidades, exceso de mucosidad con los que vemos hoy en día a los niños pequeños y tal, por la cantidad de lácteos animal que se les da, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay un momento en que ya no podemos digerir esa proteína. También la lactosa, que es el azúcar de la leche, también con la edad desaparece la enzima que la digiere, y también pueden haber reacciones de intolerancia a esa lactosa, ¿no? Es distinto el queso y el yogur porque, al estar fermentados, esa lactosa ya se ha transformado y ya se pueden digerir mejor. Pero aún así siguen teniendo el inconveniente de que la leche es un alimento súper graso. Este es el tercer, para mí, inconveniente importante. Tiene una cantidad de grasa enorme las leches. ¿Por qué? Porque para un bebé es ideal, porque él está en crecimiento y es su único alimento. Entonces la grasa es un nutriente que con poca cantidad
ya da muchísimas calorías y muchísima energía. Para el bebé está bien, pero para un adulto ya no necesitamos esa cantidad de grasa. Entonces esa grasa también pasa a nuestro tubo digestivo, de ahí pasa a la linfa, hay una parte importante que pasa a la linfa y ahí se genera toda una tendencia inflamatoria importante. Entonces tenemos hoy en día una epidemia inflamatoria en la población brutal y en parte también hay otras causas, es por el consumo cotidiano de lácteos, porque las moléculas de grasa y de proteína del lácteo tienen un tamaño tan grande que primero tienen que pasar por la linfa para poder ser atacadas, vamos a decir, no me gusta esta palabra, ¿no? Pero van los linfocitos a deshacer esas moléculas tan grandes y extrañas, por cierto, que nosotros no hemos podido digerir, y después de ahí sí ya pueden pasar a la sangre, pero en todo ese proceso ya se ha producido inflamación, ya estamos en un estado con el sistema inmunitario alterado y de hecho la leche se sabe por estudios que el consumo cotidiano predispone a las enfermedades y trastornos de carácter autoinmune. Bueno, muchísimas gracias. Completísima explicación, todo hay que decirlo, Rosa. Me ha gustado mucho. Mil gracias porque sirve a muchas personas. Así que vamos con la próxima pregunta. Nos la hace Jessica Rodríguez desde Facebook en esta ocasión. Nos dice Jessie desde España: ¿cómo equilibro mi dieta diaria para tener un nivel energético estable? ¿Cómo puedo aprenderlo? Muy bien, Jessie. Esta es la pregunta, ¿no? Del millón, ¿no? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo lo hago? ¿No? Bueno, pues lo primero que hay que hacer, yo siempre digo que lo primero es reducir, si comes mucho alimento de origen animal, reducirlo y sustituirlo por legumbre o proteínas vegetales, por ejemplo, tofu, tempeh o seitán. Eso ya es un paso muy importante, ¿no? Porque muchas veces intentamos reducir el azúcar, reducir los refrescos, porque ya sabemos mucha gente que no son recomendables, pero no lo consigues, no hay manera, ¿no? ¿Por qué como tanto dulce? ¿Por qué tomo tanto refresco, tanto chocolate y tal, y lo intento reducir y no lo consigo? Porque primero tienes que bajar el otro extremo. Si tú no bajas los alimentos que te contraen y te tensan, tú vas a buscar relajarte con los alimentos que relajan, que son los expansivos, el azúcar y todo esto que acabo de mencionar. Entonces, primero hay que actuar sobre el extremo contractivo, reducir carne, reducir embutidos, sal, pan, sustituirlo por legumbres y entonces podrás empezar a bajar el consumo de alimentos expansivos como es el azúcar, los dulces, los chocolates. Y otra cosa que también te puede ayudar muchísimo es del total de tus menús principales, que un 40% mínimo sea verdura fresca, que puede ser ensalada, o sea, cruda, ensaladas verde y tal, o brevemente cocinada, pero a la plancha, al vapor, pero que quede crujiente, al dente. Entonces, cuando tú introduces esta verdura, que es la parte del menú que te va a relajar, a refrescar, a limpiar los desechos de la otra parte, entonces ya has dado otro paso enorme hacia un menú, una alimentación mucho más equilibrada. Bueno, muchas gracias. También unos tips ahí bastante interesantes. Estamos llegando casi al final, pero tenemos tiempo por lo menos para pasar otra preguntita. Nos la hace Alejandro Llanes desde YouTube. Nos dice, pregunta desde Estados Unidos. Tengo entendido que debemos comer frutos locales. En mi región hay frío extremo y casi no hay productos locales. ¿Necesita el cuerpo nutrientes de productos de fuera o cómo equilibrarlo? Wow, esta es una pregunta muy importante. Claro, si tú vives en un clima muy frío, la cuestión es que hoy en día, cuando vivimos en climas o muy fríos o muy calurosos, me da igual, ¿no? Pero en tu caso muy frío, pero no vives realmente en contacto con la naturaleza, sino que tú vives dentro de ambientes calefactados, es decir, donde hay calefacción. En ese caso no se puede aplicar mucho la norma de que comas alimentos locales, porque al final tú estás viviendo a una temperatura estable o uniforme. Sin embargo, lo que yo sí que te recomendaría sería que comieses las verduras de invierno, es decir,
todas las verduras del frío, que son las crucíferas, son verduras del frío. El brócoli, la col verde, bueno, todo tipo de coles en realidad, ¿no? La col, la coliflor, la col lombarda, las coles de Bruselas, después los nabos, las calabazas, que son de otoño pero se pueden guardar durante todo el invierno. Todas esas verduras son verduras que calientan más, que dan más fuerza y que tú puedes prepararlas de maneras que no enfríen tanto. Porque si no comemos verdura y vivimos en ambientes calefactados, porque antiguamente la gente que vivía en climas tan fríos, pues estaba al aire libre y con el frío pues tenía más sentido comer más concentrado, más alimento animal, ¿no? Igual no necesitaban tanta verdura porque hacían mucha actividad física, pero actualmente la mayoría de la población vivimos en casa, ¿no? Y en tu caso seguramente también vives y trabajas en un ambiente con calor. Entonces yo te recomiendo que hagas alimentación de centro, pero de esta manera, con verduras de invierno, con guisos, con estofados de legumbre. Puedes comer tú en tu caso un poco más de alimento animal y de pan, ¿no? Porque te ayudará a aguantar mejor el frío. También habría que ver tu condición física, tu estado interno, si tienes frío interno o si eres alguien caluroso, porque hay veces que hay personas que viven en un clima frío, pero ellas tienen calor, ¿no? Entonces también hay que mirar equilibrarte según cómo tú también te sientes, no solo por el clima, ¿no? Perdón, muchísimas gracias de nuevo. Interesante, es cierto, esta pregunta, como decías, que le ocurrirá a muchas personas. Así que con esto ya sí nos vamos a ir despidiendo, Rosa. La verdad que ha sido un gusto total, ha sido maravillosa la entrevista. Hasta he tomado alguna nota, también lo reconozco. A mí me encanta el tema de la alimentación consciente y me han resonado un montón de cosas, ¿vale? Que yo ya he implementado en mi vida y veo los beneficios y el equilibrio. Así que yo animo a las personas, la verdad, a revisar este tema porque para mí por lo menos ha sido muy útil. Y bueno, muchísimas gracias por haber venido al canal, Rosa, por supuesto. Voy a darte paso para que tú también puedas despedirte. Ha sido un placer. Gracias por abrirme esta ventana en Mindalia y espero que haya sido útil y haya aportado valor a quienes han estado o a quienes lo van a recibir en diferido. Y sin más, pues un abrazo a todo el mundo y hasta la próxima. Así es, pues un abrazo virtual, por supuesto, a todas las personas que estáis al otro lado, que habéis realizado esas preguntas tan interesantes, la verdad, en esta ocasión y que nos han hecho ampliar este tema, ¿no? Tan amplio, como dice Rosa. Así que os animo a compartir esta información, especialmente porque a todas las personas nos es muy, muy útil y muy necesario, ¿no? Conocer un poquito más sobre alimentación, que es una herramienta que, como decía, tenemos que usar prácticamente en el día a día y si la ponemos a nuestro favor para el tema de la vibración, pues imaginaos los cambios. Así que compartirla en vuestras redes si así lo sentís. Y también os recuerdo que podéis suscribiros a nuestros canales si no lo habéis hecho para tener los avisos, os avisa la campanita de cuando tengamos un próximo directo o estemos comenzando. Así que con esto me despido, os mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo directo.